Volvemos con Julio Trochansky. ¿Cómo te va? Bueno, ya te saludé, Julio. Contame eso y después te voy a hacer, ya que sos médico, te voy a hacer algunas preguntas, ya que estamos con el tema de los comegatos y eso. A ver, si podemos comer. ¿El ser humano puede comer todos los animales? Yo he escuchado que cuando hay hambre se comen ratas y ratones. ¿Se puede comer todo eso que es asqueroso, pero que en un momento de hambre, una cucaracha te podés comer o no? Y comer, sí, en general se puede comer todo. Hay algunos animales, ¿no?, que sí transmiten algunas enfermedades o pueden tener ellos algunas cuestiones en su propio organismo que después es trasladado al hombre, pero en sí no hay contraindicación de ningún tipo de alimento que el hombre no pueda ingerir. Eso es así. Bueno, así que te puedes comer lo que quieras. Bueno, así que, bueno. Si podés hablar un poquito más fuerte, porque la desventaja de tenerte por línea es que el volumen se baja considerablemente con respecto a la comunicación vía internet, lo que sí que es más estable. Perfecto. Bueno, me estabas diciendo entonces, decía, fuiste al bar, viste que los monitores del bar son mejores a los que de repente uno ve en su casa, por ejemplo. ¿Qué más? Sí, la imagen, sobre todo la calidad de la imagen, cuando se trazan las líneas, cuando se trazan las líneas a nivel de cada uno de los jugadores, del penúltimo jugador de la defensa, a nivel de la axila y a nivel de la parte del delantero en su sector más anterior o más hacia el arco, digamos. Son imágenes que en su calidad realmente son bastante mejor que las que terminamos viendo en los televisores de cada uno de nosotros. Y bueno, ahí en esa situación, que es muy similar a la digamos que son las imágenes que se ven a nivel de la cabina del VAR y en todo el proceso de marcado de las distintas líneas, bueno, resulta de esa imagen que hay un adelantamiento de 12 centímetros y después es la aplicación de la regla por la regla misma. También es verdad, y nosotros lo mencionamos, porque bueno, eso puede variar o hay un elemento que tiene que ver con el proceder humano, que es cuando se fija la salida de la pelota en ese último pase. Y a veces son pequeñas fracciones de segundo, pero que se condicen con esos pequeños centímetros que se encuentran adelantados y que bueno, a veces pueden incidir. Pero yo creo que más allá de la jugada puntual y de que también hemos tenido algunas jugadas que nos han no favorecido, sino que han sido justas con nuestro cuadro, como la del último partido y que nadie había visto y sin embargo terminó siendo un claro penal. Creo que lo básico de la reunión es haber charlado sobre cómo mejorar esa herramienta, que en definitiva es lo que todos queremos, cómo generar más justicia a partir de una herramienta que ya existe y cómo hacerla más creíble a los ojos de los espectadores de fútbol, que buscan que justamente que esa herramienta traiga justicia y no traiga a veces algunos problemas o cuestiones como vemos que se sucede fin de semana tras fin de semana. Bien, ahora dos preguntas te voy a hacer. La primera, vos recién lo dijiste, es fundamental la intervención humana a la hora de decir en qué momento se pone el stop, se pone el parar para determinar la distancia. Y yo no sé si vos lo sabías, pero un segundo está compuesto por 24 fotos, se podría decir. O sea, 24 dibujitos componen un segundo. O sea que cuando vos hablás a veces de décimas de segundo, estamos hablando de 24 avas partes de un segundo, que implica si eso no es offside, ¿no? O sea, es realmente extremadamente fino el movimiento, ¿no? Yo no sé si sabías eso, ¿no? Que un segundo está compuesto por 24 imágenes. No, sí, en el número no, pero sí en el sentido de que son pequeños cambios en el momento del cual se toma como último contacto del jugador en el pase, y está claro que eso puede incidir sobre todo en aquellas jugadas que son de pocos centímetros como es fue esta. Pero bueno, pero esa es la regla. Pero vos ahí, por ejemplo, que entender eso, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, pero cuando vos lo viste, vos por ejemplo,
cuestionaste y dijiste, ¿por qué lo pararon ahí y no una foto antes o una foto después? Y bueno, pero eso es que... No, eso te es pregunto potestad. si vos eso lo cuestionaste. Ah, pero la estás parando en un Sí, lugar claro. No, obvio, y te obvio, convencieron obvio, de obvio. eso, ¿de dónde fue Obvio. parada la Es imagen? es que estuvimos hablando en general de los aspectos de la herramienta en sí, y claro que sí, que a ver, más que el cuestionamiento fue una charla realmente que fue en tono muy cordial, muy amable, y también sin guardarnos nada cada uno de los que estábamos ahí presentes. Y obviamente que se cuestionaba o se planteaba la duda del momento en el cual se toma como último pase. Pero también es verdad que es una discusión que no termina de tener una definición, porque bueno, el que toma ese momento lo toma y dice que para él es ese momento, y para otro puede no serlo, sí. Como lo es en muchas jugadas que son de apreciación del juez y que se suceden a lo largo de un partido, y que para algún ojo es de determinada manera y para otro es de la manera contraria. Entonces, bueno, hay que tomar lo que se ve desde el punto de vista fáctico en cuanto a dónde se trazan las líneas, y que eso arroja un resultado que termina siendo offside, y no es que terminamos diciendo, bueno, fantástico, fue offside, sino que decimos, de esa imagen que nos muestra, bueno, surge más claramente en estas imágenes que estamos viendo ahora que hay un adelantamiento mínimo. Pero en realidad también te digo, lo que surge de la charla son varias cosas, que por ejemplo que el VAR que se utiliza acá es el mismo que se utiliza en toda la Conmebol y en todos los partidos que nosotros vemos en la competencia de Conmebol. La única diferencia, pero que es una gran diferencia, es que todos los partidos de Copa se juegan en canchas que son adecuadas para la utilización del VAR en cuanto a la altura, la colocación de las cámaras. A eso iba, Julio, a eso iba justamente. Bien, porque eso justamente trascendió, que en Uruguay hay solamente 3 estadios con esa posibilidad, que son el Campeón del Siglo, el Centenario y el Parque Central. Que los demás estadios, por lo menos, no sé si capaz que el de Paysandú o el de Rivera podrían ser, pero en líneas generales yo creo que el Trócoli también podría ser. El Trócoli podría llegar a ser, pero en líneas generales, de los que se usan más habitualmente, estos 3 son los que están en mejores condiciones. ¿Eso se manejó, se habló o no fue tratado, o es un elemento que no lo consideran los árbitros porque en definitiva no lo pueden cambiar? O sea, ellos no van a hacer una tribuna más o van a hacer un estadio más alto para que se pueda el VAR esté en mejores condiciones. No, por supuesto que se manejó, como te decía, se manejó y se reconoce que es una limitante, y si uno recorre las controversias que hay en torno al VAR en los fines de semana, y sobre todo en tipo de jugadas como la de los offside, la gran mayoría terminan siendo en canchas que tienen algunos de esos problemas que vos mencionaste. Uh-huh. que tienen que ver con la altura, es decir, se necesita determinada altura de la cámara para poder lograr una perspectiva adecuada, y por otro lado también el trazado de las líneas que se ven en la cancha muchas veces no son líneas que están paralelas, digamos que no son un trazado recto estrictamente como se lo ve en la televisión, y por eso el VAR se calibra antes de cada partido lo que son las distintas líneas de la cancha para poder tomar una línea recta y no una línea como a veces está trazada la línea del límite del área, o algunas otras líneas que nosotros la vemos de una manera pero que no terminan siendo rectas. Entonces sí, ahí hay un reconocimiento de que hay una limitante en nuestro medio sobre algunas cuestiones, como hay otras limitantes que tienen que ver con el entrenamiento de los propios jueces en la utilización de la herramienta del VAR, sobre todo en el entrenamiento de campo. El año pasado habían tenido la posibilidad de entrenar algunas jugadas en una propia cancha, ¿no? Poniendo situaciones para que se vean de la cabina del VAR y los jueces se acostumbren a ver distintas situaciones y cómo resolverlas.
este año no disponen de cancha para entrenamiento los jueces, lo cual es un elemento muy importante a la hora de cualquier actividad, es decir, entrenarse en esa práctica. Peñarol le ofreció, ver, y estamos haciendo las gestiones de que pudiéramos conseguir que utilizaran el Estadio Charrúa. Peñarol tiene relación con esa cancha en función de que juega al rugby y por lo tanto también ofrecimos esa posibilidad de alguna manera de que los jueces puedan disponer de ese espacio para mejorar su entrenamiento. Es decir, que hay cosas mejorables para dar más seguridad, que es lo que nosotros queremos, o sea, que no nos quedemos con la duda, ¿no? Que si vos pudieras elegir, Julio, si vos pudieras elegir, ¿jugarías con VAR o sin VAR? No, yo jugaría, realmente yo prefiero jugar con VAR. Perfecto. Te pregunto porque me acaban de decir, no sé si es cierto, que en la Premier League se está planteando, o sea, en Inglaterra, jugar sin VAR. Ahora, ¿es una obligación de la Conmebol jugar con VAR? ¿Se puede jugar el campeonato uruguayo sin VAR, por ejemplo, o ya no se puede? No, los campeonatos locales pueden llegar a jugarse, sí. Está claro que los campeonatos internacionales, eso no... No, ahí no tiene incoherencia la AUF. Pero el campeonato uruguayo se podría jugar sin VAR si lo determinaran los clubes, por ejemplo. Sí, perfectamente. Pero yo creo que hay un convencimiento de que la herramienta es buena y hay que usarla bien. Que la herramienta es buena, pero hay que saber usarla. Y bueno, yo creo que va por ahí, o por lo menos darle la infraestructura y el correcto entrenamiento a los árbitros para que eso suceda, ¿no? Porque es de alguna manera, volver para atrás no nos va a quitar la polémica, digamos, las discusiones, la polémica que tenemos, y yo creo que en términos generales, si uno pasa raya, son más las jugadas que termina siendo correcto la aplicación que las que no. También y ustedes lo han discutido muchas veces. No, igual vamos a terminar está la regla en sí, ¿no? La regla del offside, por ejemplo. Está claro, bueno, si la regla dice tal cosa, y sí, la tecnología la va a aplicar de una manera estricta, y muchas veces en realidad quizás sin el VAR, la aplicación del offside por parte del línea tiene más aplica más el sentido común y no solo lo estricto de la línea, ¿no? Y te pregunto una cosa, podría haber jugar con VAR, pero establecer, por ejemplo, 15 o 20 centímetros o 10 centímetros de tolerancia, no que se cobre un offside por 1 centímetro o por 1 milímetro, o sea, ¿se podría llegar a nivel local a determinar algo de eso o hay que esperar algún tipo de recomendación de la FIFA o de la Conmebol? No, ahí tenés digamos la reglamentación tal como es, pero hay ligas que en algunas competencias implementan algún tipo de innovación como prueba. La Premier League es una de esas ligas que generalmente implementan algún tipo de innovación, no en sus competencias oficiales o digamos de lo que es las copas nacionales, pero sí en algunas otras copas que no tienen ese carácter de oficial, implementan alguna situación para ir viendo, o están las pruebas de la propia FIFA que también a veces elige lugares determinados para implementarlo. Yo creo que eso igual sería muy difícil de llegar a un acuerdo en nuestro país. Pero por ejemplo, no, te digo porque en Uruguay hay un límite de velocidad y hay un margen de tolerancia. Capaz que en el VAR se podría... Claro. Yo siempre pensé, y creo que en Inglaterra es lo que se está haciendo, que la tolerancia por lo menos debería ser el ancho de las líneas demarcatorias, que yo no sabía, pero me dijeron que son 12,7 centímetros. Más o menos, depende cómo pinten pinten la línea, pero bueno, poner que hasta 15 centímetros no es offside, o hasta 13 centímetros no es offside. No, lo que pasa es que los reglamentos del fútbol se rigen por la International Board. Sí, está bien, pero... Las cámaras del VAR a veces toman esos, pero no en esa cantidad de centímetros, ¿no? En mucho menos, ¿no? En un par de centímetros, lo toman como una situación en la cual se juntan ambas líneas y no lo terminan aplicando o cobrando. Pasa que es la decisión la decisión de la toma del último contacto es humano.
todo lo que viene después del marcaje de las líneas es una cuestión que se procesa automáticamente y arroja o no si está adelantado o no. Es que en realidad todo es humano, porque hasta automático, ¿no? Automático, sí, pero más dinero y que también tiene sus errores. Pero hasta la inteligencia artificial, por lo menos la que tenemos hoy, que depende de la información que vos le vayas dando, son las conclusiones que saca. Que es más o menos lo mismo que pasa en el mundo, o sea, depende de la familia que te tocó, los valores que tenga esa familia, son los parámetros con los que en general vos te vas a ir moviendo en el mundo, ¿no? Es un poco... Totalmente. O sea, no hay nada que son extraterrestres los que lo programaron el VAR, no, parte de un humano y bueno, ahí, y lo mismo la inteligencia artificial. Julio, cambio de tema, ¿qué pasa con el partido con Rosario? Porque he escuchado que no sería tan sencilla la situación y que no serían solo $20.000, que capaz que podría ser más. Hay un tipo de consulta de Peñarol para evitar que vengan los hinchas rosarinos producto de los antecedentes que hay. Y te digo más, el otro día, y me sentí plenamente gratificado, porque hubo algunos problemas de los hinchas de Peñarol en Brasil, sin embargo vinieron hinchas brasileños y creo que no pasó nada. Fue un partido absolutamente normal, sin ningún tipo de incidentes, cosa que me llenó de alegría, la verdad, además de la victoria, por supuesto, ¿no? Sí, así es. Empiezo por lo último, sí, no hubo ningún tipo de problemas ni situaciones que hayan traído o generado problemas al club. Y como decís, bueno, hay situaciones en las cuales, a pesar de que ha habido problemas en los partidos de ida, en los partidos de vuelta, no se genera ninguna situación y se puede seguir sin problema. Porque acá en realidad con Rosario Central lo que subyace a esto es la posibilidad de que si se generan problemas mayores, el Estadio Campeón del Siglo sea sancionado y tengamos un siguiente partido en una Copa Internacional sin público o con algún otro tipo de restricciones. Y eso también es lo que estamos analizando, más allá de los hechos que se puedan suceder, los hechos por los hechos, sino las consecuencias que esos hechos pueden traer para el estadio. Entonces, en ese contexto, te diría que hoy estamos esperando a ver las últimas resoluciones de la Conmebol, que seguramente salgan en estos días, seguramente después del partido de hoy de Rosario Central y Caracas, tengamos alguna devolución sobre las últimas denuncias, en donde nosotros insistimos sobre la necesidad de valorar la posibilidad de que no venga el público de Rosario a nuestro país. Y también hoy, en el Consejo Directivo de hoy a la tarde, que vamos a hacer a las 6:30, está planteado el tema para ser discutido en el Consejo Directivo y tomar eventualmente una resolución. ¿No sería mejor tomarla después del partido? Porque capaz que Rosario ya no tiene chance, porque 6:30 todavía ni se empezó a jugar. No, está bien, yo creo que se va a hablar y que se va a manejar los dos escenarios que pueden suceder en los próximos días, como también podemos decir, bueno, esperemos a ver qué decide la Conmebol, hasta que no tengamos eso no comunicamos nada, pero yo creo que el tema se tiene que empezar a charlar y a hablar. Tenemos 14 días por delante, tampoco es que hay que apurarse. Y respecto a la posible sanción en caso de que Peñarol disponga o decida no entregar entradas para el público visitante, lo que dice la norma es que la sanción será no inferior a $20.000. Y no hay tope. También, bueno, no hay tope ni antecedentes, o hay algún antecedente, por lo menos para agarrarse pero bueno, algo. ahí va esa parte. Como no hay antecedentes referidos a este tipo de sanción, uno piensa que lo lógico sería recibir la sanción mínima o el primer escalón de sanciones. Ahora, de ahí a asegurar que eso fuese así, bueno, como en todo este tipo de cosas, después el que aplica la sanción, en este caso la Conmebol, es el que termina valorando cuál es la sanción que corresponde o no. Yo creo que hay que esperar, hay que ver no solo desde el punto de vista de la clasificación, sino desde el punto de vista de esta última comunicación que va a surgir en los próximos días de la Conmebol. Y también hay que tener en cuenta, y si se confirma finalmente que el público de Rosario vendría,
hay que ver también la opinión de las autoridades ministeriales, porque eso también está contemplado dentro de Conmebol, que si hay alguna objeción de parte de las autoridades de los países donde se juega en el país, la Conmebol también está habilitada a que el público visitante no concurra a los estadios. Bueno, no, yo creo que si acá el gobierno ya tomó partido en cuanto a que si los partidos se juegan en cada uno de los estadios es sin público visitante, y teniendo en cuenta esta situación de alerta, puede ser una determinación también por parte del gobierno y Peñarol queda por fuera de esta situación, ¿no? Además, la Conmebol debería ver que es lo menos malo. Y lo menos malo es que no haya líos en el partido y no que vayan los hinchas y termine en una tragedia, ¿no? Te hago una última pregunta. Hoy tienen reunión de consejo. ¿Se va a hablar sobre el tema de las lesiones? Porque, la verdad, la campaña de Peñarol es muy buena, pero lamentablemente tenemos una cantidad de jugadores lesionados que capaz que es la media de todo el mundo o no. La verdad, no llevo estadísticas. Pero bueno, para el plantel que tiene Peñarol son demasiados, ¿no? Hay el tema de la situación sanitaria se trata, trae la dirección deportiva siempre un informe que elaboran en conjunto con la sanidad del club, donde sí se plantean las distintas situaciones y los tiempos de recuperación, y ha habido preguntas sí sobre eso que tú mencionás. Yo creo que también es verdad que Peñarol cambió su modo de juego y su forma de entrenamiento, pero para mí hay una cosa clave en cuanto a la sensación que nosotros tenemos, es que cuando un jugador hoy en día se lesiona no se pierde solo un partido, 2 partidos, 3 partidos de los fines de semana. Se pierde también una cantidad mayor de partidos que incluyen los de Copa, y eso nos hace ver, bueno, hace más evidente las lesiones. Lo que está claro, y creo respecto a la situación, a situaciones anteriores, digamos, que los tiempos de recuperación, al menos los tiempos de recuperación, son los que se plantean para las lesiones que tienen los jugadores, y que los jugadores tienen plena confianza en nuestra sanidad y cumplen estrictamente la recomendación médica que se da desde el club, sin necesidad de tener que recurrir a segundas opiniones o a eventuales tratamientos por fuera de lo que es la sanidad del club. Y eso, bueno, eso creo que de alguna manera mejora. Así como el club también ha invertido mucho en infraestructura que ha empezado a ser montada dentro de los propios Aromas para la recuperación, algo que hasta ahora no teníamos y que seguramente mejor. Pero bueno, te hablo justamente de eso, de lo último, de infraestructura te quería hablar. Peñarol hoy tiene varias canchas, creo que el plantel principal mayoritariamente entrena en los Aromos, pero no necesariamente lo hace siempre. Seguramente por las características de cada uno de los terrenos, el tiempo que fueron construidos y demás, las canchas no son necesariamente exactamente iguales en cuanto a su dureza o a su respuesta cuando el jugador juega. O sea, y de hecho el jugador está expuesto a ir a jugar a distintos escenarios y no todos tienen, independientemente de que el pasto se vea muy lindo, digo, la dureza del suelo, ¿no? No sé si me explico. Ese puede ser un elemento, capaz que estén capaz que cambiando y rotando de una cancha a otra, y esa diferencia de dureza justamente de los distintos pisos pueda generar algún tipo de agravamiento o de condicionar a los físicos de los jugadores, o te parece que es un elemento, incluso te lo pregunto como médico, si es un elemento capaz que menor ese, y capaz que es más importante, bueno, cuánto descansa el jugador, cómo se entrena, cómo come, etcétera, no sé. Sí, a ver, desde el punto de vista, está claro que para una respuesta clara y cierta... Se cortó. Bueno, pero está buena la cuestión, ¿no? Va a ver que sí. Pero, no, el tema que tenía una consulta, me había dicho. Es verdad. Sí, 4:30 de la tarde. Pero a ver, sí, es verdad. Espero que podamos tener justo eso. Hola, te pido, sé que te es una consulta cortita y por lo menos dame un titular. Tranquilo, no, que te decía que desde mi perspectiva, obviamente una contestación la puede brindar con
con mayor seguridad o mayor certeza un traumatólogo o un deportólogo, pero desde la humilde opinión que te puedo dar yo como médico, estoy seguro que eso que vos planteás influye, que el porcentaje de lesiones que nosotros tenemos también tiene, no en Peñarol digo, sino en el fútbol uruguayo en general, también tiene que ver con el lugar, los lugares donde se juegan, no por la variable, no por ir de cancha en cancha, sino por el hecho de que muchas de las canchas en las cuales se juegan tienen condiciones que no son las mejores para un deporte exigente como es el fútbol en cuanto al manejo muscular y a la sobrecarga muscular, porque bueno, también nosotros comparamos a nivel internacional, pero a nivel internacional se juegan canchas que para el transitar de un jugador son mucho más o favorecen mucho más la ausencia de lesiones que las que tenemos acá, que a veces son canchas muy muy duras y que exigen mucho más al jugador, ¿no? Lo último, a ver, el campeón del siglo, Los Aromos, y hoy el complejo deportivo que ha armado Peñarol al lado de Los Aromos, ¿se puede decir que están en niveles similares en cuanto a la calidad del suelo? Sí. Sí, sí, con respecto entre ellos. Ahí va, sí, porque ¿dónde más está Peñarol? Peñarol va. Está bien. Donde rota Peñarol para entrenar normalmente es o va a la ciudad deportiva, o va a Los Aromos, o juega en el estadio, en el campeón del siglo. Sí, entre ellos cualquiera de ellos tienen calidades parecidas, no digamos iguales, pero parecidas. Una calidad parecida y son buenas además. Está bien. Y además tenemos la posibilidad. Bueno, ahora se está reponiendo porque hubo algún problema, pero además tenemos la posibilidad incluso de practicar ahí. No es similar, pero sí para partidos que puedan ser jugados con canchas de esas características, tenemos la posibilidad también del pasto sintético como elemento para practicar en una condición que no es habitual dentro de nuestro país, pero que a veces cuando salís al exterior sí la tenés. Dale, Julio, te agradezco mucho. Un abrazo. Dale, un abrazo a ustedes. Chau, chau. Gracias. La palabra de Julio Trochansky, hablando de todo, ¿no?